Y todo esto, Felipe, hoy lo que está pasando 19 de diciembre, es un buen ejemplo de lo que ha sido todo el año. Terrorismo y corrupción simultáneamente. Anoche se entregó al IMPEC el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, segundo de los dos ministros capturados vinculado al mega escándalo de corrupción sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es el pan diario de cada día, Néstor. Todos los días es o terrorismo o corrupción. Y todos los días entonces el presidente de la República le echa la culpa a todo menos a su propio gobierno. El presidente Petro defiende a uno de los dos capturados, al exministro Bonilla, con el argumento de que fue ingenuo. Hágame el favor. Y de que él fue el extorsionado. Sí. Y que la culpa de la corrupción es de los extorsionistas. ¿Cómo es que es el refrán, padre? El que de buena fe peca, ¿qué? De buena fe se condena. Eso, si algún día me tiene que defender, que yo espero que no, pero si algún día me tiene que defender, no me defienda diciendo que soy ingenuo, porque pareciera una acusación. Una confesión. Pues sí, claro, no. Pero no está bien. Algo de razón tiene el presidente Gustavo Petro, que yo creo, Ricardo, Bonilla no está en la misma categoría de Carlos Ramón González. De acuerdo, pero forma parte de la misma estructura criminal según la Fiscalía. Lo sé, entiéndame, le estoy diciendo. Yo creo que Carlos Ramón González, estoy seguro, por el expediente judicial, se robó mucha plata. Carlos Ramón González es un pillo profesional, no desde hace un año, no desde hace dos. Es un negociante que ha cabalgado en diferentes potros, siempre con la idea de enriquecerse. Bonilla es un profesor que llegó al servicio público y que por la necesidad de sacar cometió el error de comprar congresistas por sacar proyectos. Ahora, como sea. Hay otra diferencia en la forma en la que presuntamente compraron congresistas los ministros. Ricardo Bonilla lo habría hecho a través de 3 contratos en la Unidad de Gestión de Riesgo. Carlos Ramón González, según los testimonios, habría dado la orden de entregar dinero en maletines, en efectivo, 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. Sí, y además, ¿me entiende bien? Bonilla cayó por participar en el entramado criminal y de en hecho, la misma bolsa. A él no lo acusan de haber recibido dinero o de haberse enriquecido. Pero la acusación es cohecho, interés indebido en la celebración perdón, de y concierto para delinquir. Que es el más grave. Bueno, pues sí, hay una serie de acusaciones que ya se verá, digamos, cuál es el trámite en el proceso, pero yo estoy de acuerdo con usted, Néstor, que yo creo que a esto pues a cada cual hay que darle, cada cual tiene que responder por lo que hizo, mejor dicho, pero claro, pues uno suele meter a todos en una misma bolsa y mucho más cuando se les acusa a todos de pertenecer al mismo entramado de corrupción. Ahora, pero evidentemente hay unos que cometían unas conductas que son más reprochables que otras. Todos y de hecho, tienen algo en común. La ley, de hecho, juzgará más fuertemente a unos que a otros. Ahora, el hecho de que el juez o la magistrada, en este caso del tribunal, hubiera decidido pues llevarlos de una vez a prisión y en establecimiento carcelario y ni siquiera con la medida domiciliaria como la pedía la Fiscalía, pues sí cabe, yo creo que la misma reflexión que hicimos cuando, por ejemplo, la juez ordenó la detención de Álvaro Uribe cuando lo condenó en primera instancia y antes de que quedara en firme su decisión, que es pues a las personas, en la regla general dice, claro, eso tiene unas excepciones, pero la regla general debería ser que las personas atienden su juicio en libertad. Se volaron Carlos Ramón González y César Manrique, y la magistrada lo dijo, mire, yo no tengo por qué no pensar que aquí podríamos estar frente a lo mismo, por un lado, y por el otro, porque estando en detención domiciliaria, dijo la magistrada, tienen la posibilidad de comunicarse y manipular, de incidir en el proceso. Están pagando las consecuencias de que Carlos Ramón por pícaros. El jefe de la organización criminal, que era Carlos Ramón González, se voló. Y obviamente la justicia ahora, y habrá algo del efecto Carlos Ramón, van a pagar aquí las consecuencias. Ahora, Felipe, le quería decir, todos estos, Bonilla es posible que no se haya robado un peso, pero permitió o iba a permitir que se robaran mucha plata. Pero además, si me permite, lideró la estructura. Termino la frase, Ricardo. Sí, señor. Todos tienen algo en común. El jefe. El jefe. Y a estas alturas es perfectamente válida Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco,
Sandra Ortiz, el comprado presidente del Congreso, el comprado presidente de la Cámara, todos los congresistas, todo estaba hecho, planeado en la oficina al lado de Gustavo Petro. Si Velasco Gustavo Petro Felipe, presidente de la República, ¿nunca pasó por la oficina? ¿Nunca se enteró? Pero si Velasco dijo que él los había consultado con el presidente y con la señora Laura Sarabia. Bueno, esta es la noticia más importante. Ahora el presidente acaba de enterar que estaba rodeado de pícaros. Y el presidente esta mañana, como todo lo de él, esta mañana desde su cuenta de Twitter le da una curiosa instrucción al exministro Bonilla, que dé clases de economía ahora que está en la cárcel. El exministro Bonilla, a quien Petro defiende con el argumento de la ingenuidad. Aquí hay de todo en esta bolsa, menos ingenuos. Son las 6:30 a.m. Kalila Peña. Néstor, buenos días. 2 exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron enviados a la cárcel. Por la puerta de atrás de la sala del Tribunal Superior de Bogotá salió capturado el exministro Ricardo Bonilla para ser trasladado al búnker de la Fiscalía, mientras que el exministro del Interior Luis Fernando Velasco se presentó ante el IMPEC en Cali, Valle del Cauca, para cumplir la detención en una guarnición militar. Y aunque la Fiscalía había considerado la detención domiciliaria pertinente para que los exministros continuaran el proceso judicial en su contra por el caso de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo e Invías, para la magistrada Alexandra Rosero del Tribunal Superior de Bogotá, no era suficiente darles la oportunidad de pasar la Navidad y el Año Nuevo en casa por cárcel, pues se debía evitar el riesgo de fuga, la intervención en el proceso judicial o la influencia política de esta presunta red criminal que podía continuar usando como caja menor los recursos públicos del país. Necesario es señalar que la detención domiciliaria no resulta suficiente para contener el riesgo advertido, pues no neutraliza de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional propias de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad. En consecuencia, la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento de carácter intramural. Al escuchar la decisión, el exministro Bonilla se mostró inquieto, bebiendo agua, mientras que el exministro Velasco aseguró que iba a ser efectiva su captura, entregándose a las autoridades y asumiendo la decisión que principalmente estuvo justificada por el clamor social de justicia y prontitud para evitar más fugas y evasiones, como las del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González y César Manrique, piezas clave del entramado de corrupción. De igual manera, el despacho no puede pasar por alto que otras personas vinculadas al mismo entramado fáctico procesal, aun si ostentar la calidad de cabecillas, se encuentran actualmente privadas de la libertad, circunstancia objetiva puesta de presente por la Fiscalía y otros 2 más prófugos de la justicia. Este dato no solo revela la complejidad estructural del caso, sino también la existencia de factores reales de desarticulación institucional y de persistencia del riesgo. Al explicar el peligro que representan los hechos investigados para la magistrada, el riesgo para la comunidad no solo se limita a la eventual reiteración, sino el impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas cuando se producen desde cargos de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural, pues no se trató de hechos aislados, sino de una red criminal, como la denominó inicialmente la Fiscalía, para concertar y orientar la comisión reiterada de delitos contra la administración pública, generando una fuerte desconfianza en la sociedad frente a las instituciones del poder. En cuanto al fin de protección del tipo penal, la Sala advierte que la conducta atribuida se afecta de manera directa a la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos socava la legitimidad del sistema democrático, desnaturaliza el proceso de formación de la ley y compromete gravemente la confianza ciudadana en las instituciones. Con la decisión, el presidente Petro levantó la mano para defender a Ricardo Bonilla, asegurando en una locución y en su cuenta de X que el exministro fue extorsionado y víctima, cuando él habría impedido cualquier tráfico de influencias de congresistas porque expulsó a Olmedo López. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo, le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista.
Y aunque los exministros aseguraron que no se robaron un peso de la actividad ilícita, la necesidad de promover y sacar adelante un proyecto de gobierno hoy los destina a estar en la cárcel, por lo menos hasta que se defina si son o no culpables de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar o ofrecer. Kalila Peña, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en